Bueno, acá estamos. Una semana en la cual justamente se dieron algunos datos vinculados justamente a la marcha de la economía, lo que pasó justamente después de las elecciones y la expectativa no solamente en el mercado, sino justamente cómo se ordena la macroeconomía y si empieza a impactar en la microeconomía. Hay datos de la microeconomía que hoy vamos a analizar y ver y situaciones que empiezan a reconfigurarse a partir justamente de haberse despejado el horizonte, por lo menos en cuanto a lo que fue esta turbulencia intensa que hubo justamente preelectoral y que ahora está atravesando por una especie de nube política focalizada justamente en el protagonismo del kirchnerismo y lo que dejó en el poder, por su paso en el poder, ¿no? Esto de la épica decomisada tiene más que ver justamente con algo que se esperaba hace mucho tiempo, porque la justicia se ha tomado su tiempo, pero quizás hay que entender el contexto de lo que significa nuestro Código Procesal Penal y todo lo que han sido la catarata o la infinidad de artilugios legales que ha intentado justamente el equipo de abogados de los condenados, ¿no? A la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, para evitar que finalmente fueran esos bienes decomisados que suman casi $600.000. Y esta situación, que para la Argentina parece un poco escandalosa, va a quedar muy chiquitita en cuanto tengamos el fin de la causa Cuaderno. Por la causa Cuaderno, recordemos que nuestro querido amigo Ariel Korenberg estimó que el robo, la corrupción, aumentó en un nivel tan considerable que llegó a superar justamente las reservas del Central, o en su equivalente 300 años del presupuesto del Garrahan o 10 años del presupuesto del Ministerio de Salud o 8 años del presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación. Todo esto nos permite justamente empezar a mapear lo que puede llegar a ser una reconfiguración política y, como bien decía Clarita, y creo que también lo dijo Sucho esta semana, el gobierno es como que tiene para patear un penal sin arquero. O sea, por un lado tiene despejado el panorama político para poder construir poder de la manera que lo está haciendo, por supuesto, de una manera muy pragmática y en algunos puntos quizás poco republicana, o por lo menos es lo que nosotros siempre planteamos desde el punto de vista de la institucionalidad. Y esa acumulación de poder se da con un liderazgo central, un protagonismo mesiánico del presidente Milei, que es lo que justamente pretende imponer el resto. Y esa imposición política está dejando obviamente muy herido de muerte al kirchnerismo y por eso no hacen pie y por eso hay situaciones en las cuales todavía no se vislumbra quién puede llegar a estar del otro lado del 2027. Digo esto porque muchos creían que la esperanza del peronismo era Kicillof, pero permítanme dudarlo, no solamente por las inaptitudes de Kicillof por nosotros demostradas a lo largo de tanto tiempo, sino también porque en esta carnicería interna, el kirchnerismo no quiere dejar justamente de tener el rol central de llorona, como bien dice Clarita, ¿no? Entonces eso va a provocar por lo menos un aglutinamiento de lo que es el espacio más radicalizado del kirchnerismo. Y en estas figuras va a haber justamente un a todo o nada de Cristina Libre, y eso va a impedir que el peronismo pueda justamente reordenarse para tener un espacio competitivo, por lo menos en vistas al 2027. Y hoy vamos a analizar en economía todos esos datos que les estoy mencionando que tienen que ver con el consumo masivo, con la inflación mayorista, por supuesto con el índice de confianza del consumidor, con datos que tienen que ver con esas cuestiones que si le hubieran resultado a Macri en ese año 2027, luego de los 14 toneladas de piedra, después de haber corrido a Sturzenegger del Banco Central y lo que fue la mala cosecha del 2018, probablemente hubiera revalidado su liderazgo para lo que fue la elección 2019, que terminó cayendo en manos del peor gobierno de la historia, ¿no? de Massa, Alberto y Cristina. Y eso significa para nosotros no solamente un análisis que puede llegar a ser quizás anticipado respecto de esto que requiere el gobierno para poder ordenar justamente en los últimos pinceladas del plan, por lo menos del trazo grueso, ¿no? De lo que estamos hablando, que es poder salir a los mercados de deuda y así poder justamente empezar a mejorar el perfil de los próximos vencimientos con colocaciones nuevas, por supuesto, y ahí está todo un ida y vuelta que viene justamente en la negociación privada, secreta o no pública respecto de cómo justamente consolidar a un grupo de inversores grandes que permitan salir a comprar esos bonos que hoy son la amenaza en el corto plazo.
De todas maneras, volvemos a lo mismo. Esto recuerden que el riesgo país está atado justamente a la salud de los bonos y la posibilidad del país de poder honrar los vencimientos de deuda, que ya sabemos que con el espaldarazo que le dio el gobierno de Trump con Bessent y con ese swap de 20 mil millones que ya se gatilló, ya se utilizó, y para algunos les parece una situación de poca transparencia. Sí, no lo sé. La verdad que no me parece relevante en este momento porque sinceramente lo que sucedió fue estabilizar el peso, lograr justamente que el programa económico superara una batalla fuertísima, que fue justamente la elección de hace algunas semanas atrás, no pasaron, creo que si no me equivoco, que pasaron 3 semanas. Y que esto implicaba justamente para el gobierno jugársela muy fuerte con algo que ya sabía, que lo había anunciado justamente cuando estuvo por aquí Scott Bessent en el momento del anuncio de la liberación del cepo, y que permitió justamente decirle, nosotros vamos a apoyar al gobierno de Javier Milei, cueste lo que cueste. Es un whatever it takes. Y esto ya lo contamos de todo punto de vista de cuál era el cambio del paradigma geopolítico que impone Donald Trump a su visión de Estados Unidos en el mundo, el rol de Estados Unidos en el mundo, en el cual se replegó concretamente de Europa, se está replegando de Asia Pacífica y le quiere poner el foco a América. Y cuando le quiere poner el foco a América es donde tiene que justamente salir a buscar aliados. El principal aliado y el aliado natural que tenía previamente a ganar las elecciones era Javier Milei. No es el único, pero es el primero que encima con su aura, su rol de rockstar, llevando la palabra y el evangelio del libertarianismo anarcocapitalista al mundo, estaba poniendo en jaque justamente el modelo socialdemocrático o quizás la socialdemocracia orientada más a el estado de bienestar. Y el estado de bienestar pensado justamente en un gasto exacerbado de un estado elefantiásico, que en realidad tiene más de negocios para corporaciones asociadas justamente a la política, con beneficios sin justamente demasiado control en muchos lugares donde realmente el dinero fluía hacia otros lados. Lo hemos visto justamente con parte de los fondos que tenía Biden en Estados Unidos y que terminaba drenando a ONGs que en realidad las usaban para operaciones políticas en el mundo. Y todo esto obviamente está poniendo el foco en esos gobiernos que quedaron muy debilitados, no solamente por no poder resolver internamente cuestiones que sus propios electorados locales demandan, sino también esta cuestión de poner en jaque un sistema que ya venía fallando hace rato y que tiene que ver con la crisis de legitimidad y de representación que tiene la política en los gobiernos, o por lo menos en las democracias republicanas o las democracias republicanas liberales occidentales desde la década del 90, ¿sí? Esta crisis de representación que muchos han visto empezar a emerger a muchas candidatocracias, es decir, personajes con carisma, con influencia y quizás no viniendo de la política tradicional o la política profesional, de los partidos clásicos y tradicionales, han empezado justamente a reconfigurar este presente de esas democracias republicanas liberales y occidentales, en donde justamente aparecía como un horizonte oscuro la posibilidad de que se desviaran o se deslizaran hacia autocracias o gobiernos autoritarios o escenarios donde justamente la república no fuera justamente la que por lo menos arbitrara las relaciones políticas y económicas y obviamente cívicas de las ciudadanías. Entonces, esta emergencia de Milei en ese escenario global, donde justamente está siendo como un rockstar, donde va, es requerido, es mencionado, es justamente lo que necesitaba Trump para darle fuerza a este giro quizá copernicano, porque en realidad lo que está tratando de centrar es el foco en América, pero para justamente reforzar el control de los problemas internos que tiene Estados Unidos, que son esencialmente económicos. En la dinámica que hoy viene, Estados Unidos va a estar en una crisis muy fuerte si no justamente ajustaba el gasto y no dejaba de despilfarrar dinero para cualquier lado. Y por supuesto, reforzar su economía sobre las cuestiones que lo afectan seriamente. Y una de esas cuestiones es el narcotráfico. Y ese narcotráfico que ha hecho estragos, no solamente en muchísima gente que ha caído en las adicciones más difíciles de recuperar, ¿no? Hablamos del fentanilo en Estados Unidos. La puerta de entrada del fentanilo de Estados Unidos viene, por supuesto, por el lado de México, por todo el Caribe, sin lugar a dudas, y también Canadá. Y todo esto tiene que ver quizás con los ingresos desde China, que es uno de los principales productores de fentanilo en el mundo. Y es donde le puso el foco Trump. Trump le puso el foco a combatir
a la irrupción de China hace mucho tiempo en América para justamente limitarlo. Y por otro lado, hacer directamente una guerra de narcotráfico abierta, en la cual justamente en esta semana empezó a restringir o a sugerir las aerolíneas que restringieran sus vuelos sobre Venezuela. O sea, es inminente que algo va a pasar en Venezuela. No creemos, y esto lo hemos conversado con Guillermo Laferrier, no creemos que vaya a ser una invasión a Venezuela, pero sí perfectamente cabe todo este movimiento muy grande en una acción de decapitación del régimen castrochavista, ¿no? O sea, obviamente el régimen que hoy tiene a la cabeza el payaso de Maduro, que para Estados Unidos está considerado como el jefe del cartel de los soles, ¿no? Uno de los grupos de narcotráfico que obviamente movilizan toneladas y toneladas de cocaína y de otras producciones hacia Estados Unidos a través del Caribe y bueno, obviamente esa flota que fue incrementándose para controlar todo el tráfico en el Caribe, lo que va permitiendo justamente es acorralar al régimen y también poner en riesgo a los negocios que tienen con países del Caribe, o sea, de Centroamérica, que justamente triangulan para poder hacer de ingreso a Estados Unidos de todos esos enormes caudales de droga, que en realidad es muchísima plata, ¿no? O sea, lo sabemos que la narcodictadura de Maduro funciona básicamente a través de la droga, porque lo que han destruido de la industria petrolera no hay manera que lo recuperen en el corto plazo. ¿Y todo esto para qué? Para decir que justamente este giro copernicano de Estados Unidos poniéndole foco a América necesitaba de un contrapeso en el sur que permitiera justamente recuperar el espacio de la derecha o la centroderecha en esos gobiernos que habían caído básicamente en la negociación de estos recursos que fluían a través de el Foro de San Pablo, por supuesto, esos fondos que tenía justamente el Partido Demócrata de Estados Unidos para triangular y apoyar a otros a otras operaciones políticas, ¿no? Vamos a decirlo con claridad, y que hoy está haciendo que justamente empiece a cambiar el tablero en América, ¿no? Porque ya vimos que en Bolivia ganó el candidato de la derecha, un candidato, bueno, de los candidatos de la derecha, ganó el que obviamente al término de su alocución de victoria estaba llamando justamente a traer al mundo a Bolivia, que Bolivia se abriera al mundo y por supuesto mencionando a Milei, mencionando a Trump y obviamente esa cuestión de realineamiento político. Veremos qué va a pasar con Perú. Recordemos que Perú es uno de los países más increíbles acá en el Cono Sur, un país que está equilibrado económicamente, pero que viene volteando presidentes cada 2 por 3. Dina Boluarte fue eyectada por el Congreso, hoy están con un presidente designado por el Congreso, pero que obviamente tiene que resolverlo por una situación que no se puede sostener el tiempo. Y ahora vienen las elecciones, obviamente en Chile, en donde se están enfrentando una comunista como Jara, muy comunista ella, y por el otro lado, muy comunista del pico, ¿no? Y del otro lado, justamente a Cast, que viene a ser justamente el émulo de Milei en Chile y bueno, las elecciones para el balotaje se van a dirimir en las próximas semanas y por supuesto que está la enorme posibilidad de que finalmente Cast se haga el gobierno después de 3 intentos y que finalmente todo lo que sería el cono sur esté cambiando de una manera clara hacia el alineamiento que pretende Estados Unidos, por lo menos para empezar a cerrar esos grifos que tiene hoy de vínculo con China, que es su amenaza desde el punto de vista tecnológico y por supuesto desde el punto de vista de las cuestiones estratégicas y geopolíticas, no del comercio internacional, por eso está claro que Argentina es más complementaria con China que con Estados Unidos, eso no hay dudas, pero lo concreto es que acá tiene más que ver justamente con las posibilidades de avanzar sobre cuestiones que sí le interesa a Estados Unidos bloquearle el acceso y que tienen que ver más que nada con lo que le pasa domésticamente, que es que China tiene un tráfico muy fluido a través de México, Canadá y el Caribe del fentanilo hacia Estados Unidos, que es el principal flagelo que hoy quiere erradicar Donald Trump. Y esto obviamente nos afecta directamente porque son los vínculos que tenía justamente el kirchnerismo y que ha sido parte de toda esta tragicomedia que hemos vivido en los últimos 20 años y que empieza a salir a la luz, ¿sí? Recuerdo cuando Alberto Fernández decía que le quería abrir la puerta a Putin, a Rusia,
de Latinoamérica que iba a ser Argentina, la que lo permitiera. Bueno, se acuerdan del escándalo con la Sputnik, con los vuelos justamente, o mejor dicho, ¿no? Con los vínculos con el régimen iraní, con los que venían justamente acá a entrenar o que iban a entrenar a Venezuela y que estaban preparándose, que por supuesto tuvo que ver con Agustín Rossi, que los defendía, y otros personajes bastante oscuros que hablaban justamente que esto no era lo que a las luces se notaba que era. Así que lo que estamos viendo acá es el final de un espacio de control político muy férreo y que esto nos brinda por lo menos una luz de esperanza de lo que significa nuestra república y lo que hay que fortalecer, esencialmente la justicia de nuestro punto de vista y por supuesto la educación para poder empezar a tener ciudadanos más esclarecidos y por supuesto que la justicia no se demore 1000 años para condenar a aquellos que han hecho estragos en nuestra patria y que permiten justamente que continúen esas prácticas que hacen que la Argentina sea invivible y, por supuesto, y ante todo, imposible de descifrar, ¿no?